Mis amados hermanos, continuamos con esta segunda parte del libro de Job, muy larga, la que tiene la característica de ser poética y que contiene, entre otros elementos, series de discursos entre Job y los tres amigos que habían llegado para consolarle. Ya pasó la primera ronda de discursos, ahora estamos casi en la mitad de la segunda ronda. Ya habló Elifaz, ya respondió Job, y la respuesta de Job fue lo que vimos en el estudio anterior. En esta ocasión, nuestro estudio se titula Bildad reprende a Job. Es la segunda intervención que tiene Bildad, podríamos decir, el amigo de en medio, si tomamos en cuenta la edad de los tres amigos de Job. Y toma ahora su turno exhortar a Job. Su intervención en la Biblia está en el capítulo 18 con 21 versículos. Así entonces tenemos esta verdad central. Bildad describe la destrucción en el más allá reservada para los impíos y que, en cierto grado, a menudo los alcanza en este mundo. Tomó Bildad hacer eco de el argumento utilizado por los amigos del Job en la primera ronda de describir el destino de los impíos y de esa manera animar o empujar a Job para que confesara su pecado, se arrepintiera en vista de ese destino tan severo, tan difícil como podría ser la vida del impío. Así entonces, vamos a comentar lo siguiente. Bildad entonces repitió muchos de los temas que había expresado su amigo mayor, Elifaz. Al describir el destino de los malos, y aquí, hermanos, empezamos con una especie de resumen de vista panorámica de este capítulo 18, Bildad insistió en que son atrapados, o sea, que caen en trampas, y lo describe en los versículos del 8 al 10. También dijo que sufren de calamidades, descritos en los versículos 11 y 12, de enfermedades, en el versículo 13, y que pierden la calma, en el versículo 11. Sus posesiones, versículo 14 al 16, y su buen nombre, versículos 17 y 18. Según Bildad, esa era la suerte que le estaba deparada para Job, y que de esa manera impulsarlo a que se arrepintiera. Así entonces, tenemos en los primeros 4 versículos esta primera parte de nuestra lección que se titula Bildad denuncia a Job. De una manera hasta cierto punto respetuosa, cada amigo de Job escuchaba el discurso del que estaba hablando en ese momento. Había mucho respeto, pero cuando ya se le daba la palabra, entonces sí, el que le tocaba expresarse, por decirlo así, golpeaba con las palabras hacia quien le estaba dirigiendo su discurso. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Y primero vamos a leer los versículos del 1 al 4, ¿verdad? Directamente. Y dice así. Respondió Bildad suita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh tú, que te despedazas en tu furor,
¿Será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de su lugar las peñas? Recuérdese que aquí está dirigiéndose a Job, ¿verdad? Indignado por las insolentes palabras de Job, respondió Bildad para regañarlo. Así que desde la primera línea de su discurso ya estaba reprendiendo a Job. Job había expresado su sorpresa cuando Elifaz lo atacó por segunda ocasión. Pero Bildad se preguntaba cuándo dejaría de hablar el patriarca Job. En el versículo 2, la primera línea, dice, ¿cuándo pondréis? Completamos esa línea, pondréis fin a las palabras. Si buscamos en otra Biblia, con la traducción NTV o Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cuánto tiempo pasará hasta que dejes de hablar? Posteriormente, Job volvió a repetir la misma frase. Entonces, Elifaz le decía, ¿hasta cuándo vas a dejar de hablar? Pero aún así, guardó la compostura y estuvo en silencio. Pero como les decía, cuando ya se le dio la palabra, entonces sí cargó con todo contra Job. En el 19.2, nuevamente, Job toma esas frases y dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Entonces quiere decir que ya también Job les decía, alto, ¿verdad? Pongan un alto a esto. Job había dicho que Bildad y los otros no eran sabios. Y eso quedó marcado mínimo 2 veces en el discurso anterior de Job. Y lo vimos en el estudio. En 17:10 dice, pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. ¿Verdad? En otra ocasión, lo vimos en el estudio anterior, les dijo, con ustedes se morirá la sabiduría. ¿Verdad? El patriarca había dicho que las bestias tenían más entendimiento que sus consejeros. Y eso lo buscamos en el 12 del 7 al 9. Es lo que entendieron los amigos de Job cuando el patriarca dijo así. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Y como dijo el listado de toda la creación, desde las aves, los peces, las bestias terrestres, Bildad se ofendió por ese lenguaje tan fuerte expresado por Job. Job había dicho también que Dios lo había despedazado con su furor. Si ustedes recuerdan, amados hermanos, en el 16:9, Job expresó, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Allí se estaba refiriendo a que Dios estaba actuando como su enemigo. Y cuando Bildad escuchó esa intervención de Job, miren lo que le dice, ¿verdad? Su amigo Bildad respondió diciendo, oh tú que te despedazas con tu furor, ¿verdad? Esta frase, oh tú que te despedazas con tu furor, viene precisamente en la línea A del versículo 4, ¿verdad?
Es decir, le dijo que él mismo, Job, era quien se estaba causando esto. ¿Cómo esperaba Job que Dios modificara la realidad de las cosas solo por él? La realidad de las cosas en la perspectiva de los amigos de Job era: el que está sufriendo es porque tiene pecado, pecó contra Dios. Entonces Dios le sujeta sufrimiento para que se arrepienta. Entonces cuando Job quería que todo eso cesara, que su sufrimiento cesara, dice: ¿cómo esperas que se cambie la realidad de las cosas nada más porque tú lo quieres? Se sometería a él, a Job, todo, como si fuera el único hombre que vivía sobre la faz de la tierra. ¿Cómo podía Dios alterar sus leyes solo por Job y quitar de su lugar aún las cosas más fuertes como las que se describe en el 4, versículo 4, línea C, que da el aspecto de imponencia, de firmeza, de fortaleza, ¿verdad? Pues son las peñas, ¿verdad? Vean, las peñas se levantan hacia el cielo. ¿Y quién las puede mover? Nadie, ¿verdad? Entonces, tú, Job, pretendes que Dios mueva hasta esto, ¿verdad? En la pretensión, ante los ojos de los amigos de Job, que detuviera ya el sufrimiento, porque Job decía: soy íntegro, ¿verdad? Yo no he pecado. Entonces, ahora Bildad procede a darle un recordatorio a Job de cuál es el destino de un impío, de un pecador que se niega a confesar su pecado, que abraza su pecado y no lo quiere dejar ir. Y entonces, en este punto, va a describir Bildad todo el destino de los impíos, desde el versículo 5 hasta el 21, hasta terminar esta versión o esta porción bíblica. Y primero vamos a leer los versículos del 5 al 12, que dice así: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre sus mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda estará escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Teniendo a Job en mente, porque haga de cuenta que hacia él estaban dirigidas todas estas palabras, Bildad hizo un inmisericordiante recuento de los males que sobrevienen a los impíos. Una forma de hablar disfrazada en donde al impío le va a ocurrir esto, pero hermanos, nosotros al leer toda la descripción que da Bildad, haga de cuenta que está describiendo la gran tragedia de Job, que acababa de sufrir, ¿verdad? Y por la cual estaban ahí los amigos dizque a consolarle. Empezamos entonces con esas aflicciones que experimenta el impío. Dice, primero, la luz que alumbra su hogar, la cual simbolizaba vida y prosperidad. Recordamos, hermanos, que en los tiempos de Job, en los tiempos de los patriarcas, esta era la forma de alumbrarse en las tiendas. Este tipo de lámparas se colgaban
de el techo, de las cuerdas que estaban arriba en la tienda, y de esa manera se iluminaba la estancia. Si alguna de esas lámparas se le acababa el aceite y diríamos así, ya no había luz en la tienda, hermanos, la oscuridad era algo tremendo para las personas en el Oriente Medio. Cuidaban de que las lámparas siempre tuvieran aceite para que durante la noche siempre hubiese luz. En Proverbios 13:9 y el 20:20 podemos recordar, porque estos estudios ya los tuvimos anteriormente, cómo mencionan como una tragedia, como algo terrible, que se apagara la luz en una tienda. Proverbios 13:9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. En Proverbios 20:20 se establece esto. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces su lámpara, que simbolizaba vida y prosperidad, será apagada, lanzándolo a una oscuridad y confusión totales. Además, otra aflicción. El malo cae en debilidad física, porque en el versículo 7 leemos, sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, es decir, sus argucias, sus planes se volverán contra él. Los peligros lo acecharán para hacerlo caer en la red, las que se usaban para atrapar a las aves, a los pájaros, ¿verdad? Proverbios 1:17 nos recuerda esto precisamente, porque dice así, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Entonces, con las redes se atrapaban los pájaros. Otros peligros también están representados con estos términos, en mallas. Lo que se usaba eran mallas para tapar un hoyo. Se hacía un hoyo profundo en la tierra, se colocaba una malla, ¿verdad? Y entonces se cubría con hojarasca. Entonces el animal podría pasar y al poner sus pies en esta malla se hundía y quedaba atrapado, ¿verdad? En lazo, esas cuerdas que se escondían entre la arena y que al pasar, ¿verdad?, la presa, el lazo se cerraba precisamente en una de sus patas y de esa manera quedaba atrapado, ¿verdad? En lazo, en trampa, también decía, porque una cuerda escondida le aguarda en la senda. Aquí, a ver, hermano, regrésese por favor a buscar lo siguiente. En los versículos del 8 al 11, en estos 4 versículos, por favor, busque y coloque aquí todas las distintas palabras hebreas para hablar de trampas. Así que le damos tiempo para que busquen esos versículos. En los versículos 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? Que es cuando está hablando que el impío va a caer en trampas. ¿Sí? Quizás él mismo haya preparado trampas para sus presas, pues aquí dice que él va a caer en las trampas que él mismo prepara para los demás. ¿Ya encontró cuántos, mi amado hermano? ¿Sí? Son 6 distintas palabras hebreas. Podemos decir esto, en este pasaje se mencionan más sinónimos de esos objetos que ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Entonces eso es lo que decir, te van a poner trampas, Job, y tú vas a caer en ellas. Entonces no actúes como un impío. Bildad afirmó que sin importar lo que hiciera, Job al final haría que cayera en una trampa. Por tanto, Job viviría lleno de temores
por donde quiera que fuera, que lo harían huir desconcertado. Además, quedaría sin fuerzas y el quebrantamiento lo atacaría precisamente cuando estuviera derribado y débil. Así es. Entonces, de esa manera, plantea Bildad lo que le iba a pasar a Job si es que no reconocía y confesaba su pecado. Ahora terminaremos con la base bíblica de este capítulo 18, leyendo del 13 al 21, los cuales dicen, fíjese hermano, vea, aquí es donde más pareciera que estuviera describiendo las tragedias o las aflicciones de Job. Mire lo que dice el 13. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Observe el versículo 19. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Qué manera tan fuerte de terminar este versículo con la línea B del 21. Tal es la suerte del que no conoció a Dios. La referencia de Bildad a que, versículo 13, la enfermedad roerá la piel del pecador, es una alusión obvia al problema dermatológico que estaba sufriendo el patriarca. Las enfermedades son como hijos de la muerte, porque sirven a esta, por lo regular, ¿sí? Y más en aquel tiempo, pues muchos morían de enfermedades. Entonces, por eso les llama los hijos de la muerte, porque las enfermedades sirven a la muerte. Así que, cuando Bildad mencionó el primogénito, se estaba refiriendo a la peor de las enfermedades. ¿Se acuerdan ustedes que en la lección anterior ya Job decía que él ya se iba a morir? ¿Sí? Ya estaba hablando del Seol, de la tumba, de los gusanos, de la oscuridad de la tumba. Entonces, Bildad estaba de acuerdo con que esa enfermedad se llevaría a Job a la tumba. La persona que es arrancada de su tienda, como el impío Job, al rey de los espantos será conducido. Es decir, el rey de los espantos es la muerte, porque todos le tenían miedo, y creo que en la actualidad todavía es así, le tienen miedo a la muerte. Otra aflicción, que la morada, la tienda de los impíos, se quema, y así desaparece su seguridad. En el siguiente versículo, después de que habla sobre el fuego, que sería, me estoy refiriendo al versículo 16, las referencias de Bildad a raíces y ramas son un recordatorio de los mismos comentarios que hizo Bildad en su discurso en el capítulo 8, que se lee en los versículos 11 al 18. Aquí tienen ustedes este repaso de la botánica.
¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, nunca te vi. Y el mismo Job lo menciona en el 14:8. Nuevamente hablan sobre árboles, sobre vegetación, porque el 14:8 dice, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, entonces está haciendo alusión a una persona, pero mencionándole como si fuese un árbol, con raíz, con tronco, ¿verdad? Y las palabras de Elifaz en el 15:32 también son semejantes. Elifaz exclamó, él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. La memoria del impío desaparecerá de la tierra, porque nadie recuerda a quien es lanzado a las tinieblas, al que ha sido echado fuera del mundo y que no tiene hijo ni nieto, ni otros descendientes que mantengan vivo su nombre, lo cual era un destino horrible para las personas del Oriente Medio. Y cuando hablamos de la memoria del impío, hermano, cuando vimos precisamente genealogías en el primer libro de Crónicas, este era un esquema donde a partir de Jacob se menciona la descendencia a partir de Leví y las familias de los levitas. Gersonitas, coatitas y meraritas son los clanes levíticos. Y de la tribu de Coat desciende Amram. Amram fue el padre de Moisés, de Aarón y de María o Miriam. Y Aarón, el sacerdote, tuvo 4 hijos. Nótese que Nadab y Abiú no tienen hijos. Su nombre se pierde en la memoria de las familias judías, porque no tuvieron descendencia. Fueron impíos, tuvieron en poco el servicio a Dios, ofrecieron fuego extraño, salió fuego de el tabernáculo de reunión del arca y los mató. En cambio, nótese, Eleazar e Itamar sí tienen descendencia, ¿verdad? Y es precisamente Sadoc, la familia de Sadoc, que todavía, hermanos, hoy día está presente. Eleazar tiene descendencia hoy, actualmente, en este siglo XXI, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en cambio Nadab y Abiú, no, fueron impíos. Eso era entonces algo terrible para una persona del Oriente Medio. Job había dicho que los rectos se asombrarían de su condición. ¿Se acuerdan ustedes que dice se maravillarán? Diciendo, ¿cómo era posible que Job esté padeciendo tanto? Pero Bildad le ripostó. Y aquí me quiero detener para entender qué quiere decir este verbo. Porque Bildad dice, le repostó diciendo. Y antes de ver qué fue lo que le dijo, quiero, amado hermano, que usted escuche 3 diferentes acepciones de este verbo, ripostar.
significa responder o replicar en forma airada. O sea, airado, enojado. Este verbo también significa devolver un golpe o contrarrestar, contraatacar. Entonces, cuando dice Bildad le ripostó, significa le replicó en forma airada, diciendo que las personas se espantarán en todas partes. Y entonces nos regresamos a nuestra base bíblica, ¿dónde es donde se dice se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los del oriente? Así es, mi amado hermano, en el versículo 20. No tanto por la angustia de los réprobos, de los pecadores, sino por sus pruebas y su terrible final. Así que hagan de cuenta que Bildad le voltea, ¿verdad? Le regresa a Job lo que él había comentado. Con una nota terminante, Bildad hizo hincapié en este punto. El impío obtendrá lo que se merece. Y cuando leí esta parte de la lección, quise recordar cuál impío tuvo un fin terrible. Y a quien están viendo ustedes aquí, mis amados hermanos, es al rey Saúl. ¿Se acuerdan ustedes que Saúl prefirió matarse él mismo cayendo sobre su propia espada? Ya estaba herido por los flecheros. Le pidió a su siervo que lo matara y el siervo se negó. Entonces él cayó sobre su misma espada. Murió, pero todavía vinieron los filisteos, le cortaron la cabeza, su cuerpo quedó allí y su cabeza fue llevada al campamento de los filisteos. Entonces fue un final terrible. El impío obtendrá lo que se merece. La palabra impío, el término impío, ya lo habíamos comentado anteriormente. Agual o inicuo, usada posteriormente en 3 ocasiones por Job. Más adelante vamos a repetir este término, agual. Es sorprendente que Bildad aún insinuara que Job no conocía a Dios. Según él, ¿cómo podía ser justo el patriarca si se negaba a arrepentirse? Entonces, el discurso completo de Bildad y al término, Bildad se sentía que había fracasado. Job no se había arrepentido. Llegamos a la aplicación del estudio, mi amado hermano. Bildad pensó que sabía cómo debía gobernarse el universo y vio la vida de Job como una ilustración de las consecuencias del pecado. Rechazó la parte de la historia correspondiente a Job porque no encajaba en su punto de vista acerca de la vida. Aquí tenemos un cuadro de la historia de Job que Bildad no conoció de primera mano. Los asaltos con las pérdidas de riqueza en los camellos, en las ovejas, en los siervos y finalmente la pérdida de sus 10 hijos. Entonces, cuando vemos a Bildad y todo lo que dice, realmente podemos condenar a Bildad, ya que sus errores son obvios. Sin embargo, a menudo nosotros reaccionamos de la misma manera cuando nuestras ideas, cuando nuestros paradigmas o modelos se ven amenazados. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos, que tengamos siempre no nuestra opinión y que esa nos sirva de base luego para juzgar a los demás,
sino que debemos de siempre estar impregnados de la palabra de Dios. Las palabras de Dios habían expresado que Job era justo, perfecto en sus caminos. Entonces, de alguna manera, cuando Dios expresó 2 veces esto, estaba sentando las bases de cómo veía a Job. Y podemos nosotros entonces pues decir que Bildad, estaba equivocado. Pero muchas veces podemos actuar nosotros así, desconocer la palabra de Dios y luego juzgar o calificar la vida o las pruebas de una persona nos pueden hacer caer en un grave error. Así que no hagamos esto, mis amados hermanos, sigamos basándonos, fundamentándonos en la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga y seguimos adelante con el estudio de este personaje bíblico, el patriarca Job. Que el Señor les bendiga.